Hola, qué gusto saludarlos. Vengo saliendo de grabar mi programa de La Lista y de estar con Marta de Baile. Después de una noche muy compleja, eh, después de estar analizando todo lo que sucedió, después de un día muy largo, ¿no? Fui funcionario de casilla, fui secretario de mi casilla, me tocó ver de viva voz y de primera mano lo que sucede en una casilla electoral. Nunca me había tocado, a pesar de estar eh, años en este rollo de la política, y quería platicar con ustedes. Hoy voy a hacer un video diferente, hoy no hay un guión, hoy voy a ver qué me sale y cómo sale. Pasé por un cafecito para poder caminar tranquilamente. Necesitaba como relajarme un poquito y saber qué sale. El video completo lo voy a dejar en YouTube, lo que quede de este video lo voy a dejar en YouTube. Y pues la idea es hacer un poquito de análisis de lo que sucedió el día de ayer. Quiero empezar un poco platicándoles mi experiencia en la casilla, porque creo que esa es una de las cosas más importantes de lo que pasó ayer. Ayer lo que vimos fue que la elección la organizamos los ciudadanos. Ayer vimos una institución sólida, mexicana, diseñada por nosotros, construida por nosotros, que es el INE, que nos convoca a más de 1,5 millones de ciudadanos a estar en 162,000 casillas para recibir el voto de todos ustedes, para recibirlos. Yo era el primer secretario y entonces yo era el encargado de recibir a la gente, ver su credencial, ver que estuvieran en la lista nominal, eh, invitarlos a pasar con el presidente para que recibieran su boleta. La gente con emoción recibe las boletas y con mucha seriedad. Yo vi a la gente muy seria, eh, volteándose hacia la mampara para tratar de eh, seleccionar adecuadamente, y después salir con este orgullo de que el dedo quedó marcado como parte de los mexicanos que tomaron una buena decisión. Eh, Hay más de 43, 44 millones de votos por lo menos en la elección para diputados, 44 millones de personas que confiaron en el INE, que confiaron en las instituciones, que confiaron en la democracia. Y eso es una gran noticia. 1,5 millones de personas que estuvimos en las casillas, en 162,000 casillas que funcionaron. Solo alrededor de 30 no se instalaron en todo el país. Hubo incidentes muy feos, pero en 150 casillas. Es decir, de 162,000 casillas hubo incidentes en 150. Esa proporción tenemos que tenerla en cuenta, porque después de la campaña quizá más violenta de la historia de este país, después de la campaña más convulsa, en la que hubo más de 90 personas muertas directamente relacionadas con campañas, 35 de las cuales eran candidatos, tuvimos una jornada ejemplar, una jornada de paz, ¿no? Y esto es muy importante. Esto tenemos que cuidarlo, esto tenemos que mantenerlo, esto tenemos que protegerlo, porque tenemos que preparar la elección del 2024. Y va a ser muy importante que a partir de ahora estemos todos pendientes de nuestra democracia 24 horas del día. Ahora, déjenme le doy un traguito al café, porque si no, no despierto. Estoy casi en vivo. Para mí, este tema de las elecciones es como el Super Bowl del año, ¿no? Yo, yo vivo para analizar la política, para observar la política, para entenderla. Y para mí esto es fascinante, ¿no? Yo no podía dormir sin ver los diferentes resultados y cómo se conformaban las cosas, a pesar de haber estado levantado desde las 6 de la mañana, entrando en mi casilla a las 7:15 para acabar de organizar todo. Pues casi no dormí hoy revisando cómo funcionaba todo, y hay muchas cosas interesantes, ¿no? Déjenme acabo con la casilla, porque lo que sí me dolió mucho fue que a partir de las 2 de la tarde la gente dejó de llegar a mi casilla. En la primera parte de la mañana parecía que iba a ser una participación espectacular. Iban a haber cientos de personas en mi casilla, ¿no? Y que la participación iba a estar al ritmo que íbamos hasta las 2 de la tarde. La participación podía llegar arriba del 60-65%. Pero a las 2 se cayó. A las 2 dejó de llegar la gente y no volvió a levantar. Y para mí era muy doloroso ver los blogs completos de boletas
que se iban a quedar ahí. Ahí se iban a quedar. Completos, sin una sola boleta arrancada, 3 blogs completos que nadie iba a utilizar y que se iban a tener que destruir, ¿no? Toda la organización, toda la capacidad para que el 48% de los ciudadanos dijeran: a mí no me interesa, a mí no me interesa ir a votar, a mí no me interesa salir, a mí no me interesa participar en mi democracia. Y esto tenemos que entenderlo y analizarlo, tenemos que saber por qué. Tenemos que saber por qué ese 48% de la población no quiere salir, no le interesa el juego democrático. Puede ser porque no le interesa ninguna de las opciones que hay en la boleta, puede ser que no le interesa la democracia, puede ser que no confía en las instituciones democráticas, en su voto, o puede ser simplemente que se quedó a echar la hueva en su casa después de la comida. Y eso sería tristísimo, ¿no? Esto es importante que lo analicemos porque en cada una de las casillas había boletas para todos los mexicanos registrados en la lista nominal. Y eso es importantísimo. Todos los mexicanos con una credencial podían votar. Las boletas los estuvieron esperando. Las boletas estaban ahí para ustedes y decidieron no ir. Y esto nos tiene que llamar a todos a la conciencia, porque tenemos que convertirnos en activistas políticos, activistas que hacen algo más que esperarnos cada 3 años a ver qué salimos a hacer. Hoy, 7 de junio, deberíamos de estar ya platicando con todas aquellas personas que no quisieron votar. Hoy deberíamos de estar ya tratando de entender cuáles son los temas que queremos impulsar nosotros y cómo los queremos impulsar. Si no lo hacemos, si nos volvemos a esperar 3 años, vamos a tener otra vez en 2024 una elección muy frustrante, ¿no? Ahora, sobre los resultados. El primero que me encantaría analizar es la pérdida de presencia de Morena en el país, que eso es importantísimo y no lo podemos dejar a un lado. Yo sé que muchas personas están decepcionadas de que no perdieron todo, pero es muy importante entender que con el gran aparato político que tienen, con los programas sociales, con los delegados en todas las entidades federativas, con las mañaneras diarias en las que se hace propaganda y promoción Morena y el presidente, con todo y eso, de los 30 millones de votos que cacareaban, que tenían duros ahí, gente que votaba por ellos, les quedan 16. 16 millones de personas votaron por ellos. Y esto es importante porque el voto duro, con todo el aparato encima, son 16 millones. Quiere decir que Morena no aplastó. Quiere decir que el voto de 93 millones de personas se define por 16. Y eso es algo que todos tenemos que analizar. 16 millones de personas le ganan a el resto de las personas, a las otras 70 y tantos millones de personas que estamos en el país. Esto vale la pena entenderlo, porque las personas que creen que Morena arrasa, en realidad lo que sucede es que Morena moviliza y organiza de mejor manera que todos los demás, ¿no? La Cámara de Diputados pierde Morena la mayoría calificada y también la absoluta como partido independiente, como partido único. Esto es muy importante también entenderlo, porque Morena en realidad ya no es una mayoría, es una primera minoría. Y una primera minoría no es lo mismo que mayoría, porque una primera minoría necesita de alianzas en cada uno de los temas. Y pues ahora tiene que comprar al peor mercenario de la clase política mexicana, que es el Partido Verde Ecologista, que se volvió pues, el partido más importante en San Lázaro, que es donde está la Cámara de Diputados. Y eso no va a ser fácil, No va a ser fácil que en cada votación, en cada presupuesto, haya que comprar a los 40 y tantos diputados del Verde para tratar de sacar una buena votación. Esto va a ser muy complicado. Otra cosa que es importante analizar es pues, que el norte no resultó ser la gran muralla antimorena, Parecía que el norte se iba a convertir en la muralla antimorena y no lo es, no lo fue. Y hay derrotas muy importantes para la oposición ahí. Toda la península de Baja California se vuelve morena. Sonora y Sinaloa parecía que eran estados que iban a estar del lado de la oposición. No sucedió. Y todo el Pacífico se convierte en territorio Morena, ¿no? Ahora, este es un reto monumental para Morena,
porque es justo ahí en el Pacífico, donde están los grandes dramas de seguridad. Y ya Morena no va a poder echarle la culpa a los gobernadores, ¿no? Lo que tenemos hasta hoy es que Morena dice, bueno, el crimen organizado está en esos estados porque los gobernadores son unos inútiles. Ahora los gobernadores van a ser ellos. Y entonces gobierno federal más gobernadores va a generar la responsabilidad absoluta de Morena en el tema de crimen organizado, violencia y seguridad pública. El Pacífico está muy caliente y la responsabilidad de gobernar en el Pacífico es monumental. Y finalmente, la Ciudad de México, este lugar tan complejo en el que habitamos, tan difícil, tan convulso, que algunos queremos y odiamos al mismo tiempo, se divide en dos. Déjenme tomar un café porque esta noticia es brutal. Se divide en dos. Parecería que hubiera una muralla en medio de la Ciudad de México. Vean el mapa, es una cosa brutal. Nunca había sucedido algo así. Y no podemos ser ligeros con ese análisis. No podemos simplemente cantar victoria o acusar derrotas, porque es muy complejo lo que sucede, porque la división parece ser claramente determinada por temas socioeconómicos. Y eso no es una buena noticia para nadie. Para nadie. Es una buena noticia que la explicación parezca ser el dinero y las posibilidades y las oportunidades. No es una buena noticia para nadie que el nivel socioeconómico, sociocultural parezca ser lo que explica cómo se divide una ciudad en dos. Una ciudad que se divide en dos es una ciudad que desperdicia toda su energía en debates, en riñas, en divisiones. Una ciudad que se divide en dos es una ciudad que no tiene sinergia, que no colabora, que no construye hacia adelante. Una ciudad que se divide en dos es una ciudad en la que el conflicto es lo que hace que se explique la dinámica de la ciudad en lugar de las políticas públicas, la reconstrucción, la seguridad pública, etc. Vivimos en una ciudad con 16 alcaldías. Más de la mitad se pasó ya a la oposición. Y el peor problema de esta ciudad es la seguridad pública. Y la seguridad pública necesariamente implica colaboración, coordinación entre todas las fuerzas políticas. Y lo peor que nos puede pasar es que las diferentes fuerzas políticas que ahora van a estar en la Ciudad de México se atrincheren, se encarguen de hacer de su demarcación una especie de feudo y no colaboren entre sí. Porque ¿saben quiénes pierden si eso sucede? Tú y yo. Si en este momento las fuerzas de la Ciudad de México deciden duplicar el nivel del debate y atrincherarse en sus pequeños espacios, tú y yo perdemos. Hay tres temas que son fundamentales en la Ciudad de México: la seguridad, el tema de desarrollo económico y el tema de desarrollo urbano. Las tres implican necesariamente la colaboración de todas las autoridades. Si esas autoridades deciden que hoy lo más importante es hacer política y, por ejemplo, la señora Sheinbaum decide que quiere chingarse a los que le ganaron, lo puede hacer. Con toda facilidad puede chingarse a los alcaldes que hoy le quitaron posiciones a Morena. Pero los únicos que vamos a pagar los platos rotos vamos a ser tú y yo. Por eso, lo más importante a partir de ahora es que nos convirtamos en ciudadanos que están pendientes todo el tiempo de lo que hacen nuestros políticos. Porque si les permitimos quedarse en la grilla barata partidista, los que salimos perdiendo somos tú. Imagínate el tema de la seguridad, pero también imagínate el desarrollo económico. Imagínate que esta ciudad se convierta en una ciudad en la que solo de un lado hay desarrollo económico, hay empleo, hay oportunidades para las personas, y del otro lado están los grandes dramas. Imagínate el conflicto social que eso puede ir generando. No nos viene bien a nadie. No hay que celebrar esta división, hay que tomarla en cuenta como un gran reto que tenemos hacia adelante. Y el tema del desarrollo urbano. Tampoco nos podemos permitir que la ciudad sea convertida en un lugar en el que de un lado hay desarrollo urbano, de un lado hay organización, de un lado hay ley, de un lado hay personas que viven en zonas bien organizadas, donde los negocios están donde tienen que estar y no están donde no tienen que estar, donde los edificios tienen los pisos que deben de tener y no otros, y
la otra parte de la ciudad es una zona sin ley, es una zona sin desarrollo, sin organización, sin urbanidad. Si nos permitimos eso, si nos permitimos que la ciudad se convierta en un espacio en el que la división marca dónde se vive de una manera y dónde se vive de otra, nos vamos a arrepentir. Nos vamos a arrepentir pronto. Así creo que tenemos mucho que analizar en estas elecciones, tenemos mucho que desmenuzar. Va a ser muy interesante para los que nos encanta esto, analizar el voto de las personas. Yo estoy muy interesado en analizar el voto de las mujeres, cómo votaron las mujeres en la Ciudad de México, cómo votaron las mujeres en el resto del país. Mi apuesta es que la gran derrota de Morena en la Ciudad de México está explicada por el voto de las mujeres. Es lo que yo creo. Por lo menos en mi casilla llegó un momento en que parecía 2-1 el número de mujeres que llegaban respecto al número de hombres, ¿no? Y yo creo que eso es algo que pasó en el resto de la ciudad. Las mujeres salieron a votar y yo creo que las mujeres le cobraron a Morena en la Ciudad de México toda la represión al movimiento feminista, todo el desdén al movimiento feminista. Y yo creo que esto va a ser muy interesante. Otra cosa que yo quiero desmenuzar cuando tengamos los datos en la mano es el voto de los jóvenes. Salieron a votar ahora sí los jóvenes, salieron a expresarse, vieron en el voto un instrumento de política pública que quieren utilizar, o es para los jóvenes ya algo obsoleto el voto, porque si eso es así, tenemos un reto monumental para construir alternativas para los jóvenes, ¿no? Si no los convocamos a las elecciones, si no convocamos a la agenda joven a las elecciones, vamos a seguir discutiendo entre viejitos lo que sucede en este país y los vamos a seguir alienando a ellos del desarrollo político, económico y social de este país. Y eso no nos sirve a nadie, ¿no? Y finalmente el tema regional, ¿no? Va a ser muy interesante también a la hora de estar desmenuzando el voto, cómo es la participación en los diferentes lugares de la República, ¿no? Porque hay estados donde sí hubo muy alta participación, donde sí hubo mucho interés, donde las explicaciones locales y los liderazgos locales convocaron. Y hubo otros en donde no, en donde simplemente la gente no le interesa salir a votar, no le interesa ejercer su voto. Esas explicaciones también las tenemos que encontrar en el análisis de la votación. Yo lo que les pediría ya como para acabar, la verdad es que me sirvió mucho esta caminadita, me sirvió mucho platicar con ustedes de esta manera. Yo lo que les pediría es que no caigamos en análisis fáciles, en análisis simflones de ganó, perdió, ¿no? La pregunta que todo el mundo se va a estar haciendo hoy en todos los cafés políticos y en todas las plataformas es: ¿ganó o perdió el presidente? ¿Ganó o perdió la oposición? El análisis es mucho más fino que eso. El análisis es mucho más complejo y mucho más interesante, sobre todo, que quién ganó y quién perdió. Todos ganaron, todos perdieron algo. Los ciudadanos ganamos muchas cosas, pero perdimos otras. Y creo que al final el balance lo tenemos que hacer poco a poco con base no solo en los resultados, sino en las diferentes gestiones de gobierno que vayan a hacer las diferentes personas que quedaron en los puestos. Tenemos que aprender a hacer balances más sofisticados que simplemente decir ganó, perdió y bueno, nos vemos dentro de 3 años. No, ganó quién, perdió quién, cómo perdió, cuáles son las explicaciones, cuáles son los elementos que los hicieron ganar o perder, qué podemos mejorar para las siguientes elecciones, porque esa es la única manera en la que tú te vas a sentir involucrado en la siguiente elección. Va a haber mayor participación y va a haber la posibilidad de mejorar para las próximas elecciones. Ese es, yo creo que el balance que tendríamos que hacer a partir de hoy. Yo sé que todos hoy sienten un sabor como agridulce en la boca, ¿no? De sí salí, sí participé, todos los que participaron, pues, ¿no? Los que no, la neta, tenemos un pollito que comernos pronto, ¿no? No quiero hablar nada mal de los 48% que no salieron, sus razones tendrán, pero un día nos vamos a comer un pollito. Hoy le estoy hablando a las personas que sí salieron, que sí votaron, que sí estuvieron en las urnas. Esas personas creen en la democracia, esas personas creemos en la democracia, creemos en las instituciones y creemos en la posibilidad de construir un mejor país. Pero no podemos estar solo participando cada 3 años.
tenemos que estar pendientes de nuestra democracia todos los días y hacer que la clase política trabaje para nosotros. Tenemos que encontrar la fórmula. Tenemos que encontrar la fórmula para hacer que los políticos funcionen para nosotros, nos aumenten la calidad de vida, no nos la empeoren, no nos generen más conflictos. Lo que yo te pediría es que a partir de hoy dejes de defender políticos y dejes de defender posiciones con el único objetivo de tener la razón y empecemos todos a construir opciones hacia adelante. El chiste no es tener la razón. Cada quien tiene las suyas y cada una de las razones de cada quien viene de lugares muy poderosos. Entonces el chiste no es tener la razón. El chiste es que entre todos nos convirtamos en constructores, reconstructores de un país que está dolido, que está dividido, que es violento, un país que tiene a más de 70 millones de personas en la pobreza, un país que tiene diferencias que son inexplicables y un país que tiene mucho dolor. Necesitamos justicia, necesitamos reparar las heridas de manera completa, ¿no? Todas esas personas que dejaron de hacer su chamba en la pandemia, por ejemplo, yo sí quiero que paguen las consecuencias. Yo sí quiero que eventualmente enfrenten un juicio por no haber hecho la chamba completa. Todas esas personas que dejaron desabastecidos los hospitales públicos sin medicinas para personas con cáncer, yo sí quiero que paguen las consecuencias jurídicas, que tengan un problema jurídico enfrente por no haber hecho su trabajo. Yo sí quiero que las personas que trataron de violentar estas elecciones acaben en la cárcel y paguen las consecuencias. Es decir, la justicia sí se tiene que convertir en una exigencia permanente. No podemos simplemente señalar y quedarnos con el escándalo. Tenemos que ser buenos para provocar justicia real, que las personas paguen las consecuencias. La impunidad es el gran cáncer de este país. La falta de justicia es lo que genera tanto dolor en tanta gente. Ese es, creo, el reto que tenemos hacia adelante. Muchas gracias por haberme acompañado en esta caminata. Los que lograron llegar hasta esta parte final del video, a lo mejor son como dos. Pero bueno, los dos que llegaron a esta parte final del video, les quiero dar las gracias por haber confiado en la democracia. Les quiero dar las gracias por confiar en mí. Para mí es muy especial haber leído todas y cada una de las preguntas y todas y cada una de los comentarios acerca de lo que estoy haciendo, de mi labor, de este servicio social que hago todo el tiempo, que es tratar de informarlos. A todos los que confían en mí, de corazón, gracias. Estoy conmovido por esta confianza, estoy movido por esta confianza y me siento responsable. Por eso quise hacer este video, porque me siento absolutamente responsable de seguir en el pie del cañón, informándolos, formándolos, platicando con ustedes de lo que creo que es importante para este país. Todos los que llegaron a esta parte final del video, gracias. A los que solo van a ver esta parte, por favor, escuchen esto. Gracias de corazón por confiar en mí. Yo voy a seguir dando la batalla. Yo no sé, la gente me pregunta mucho si yo soy optimista del futuro y si no, no haría esto. O sea, ya vendería café, ¿no? Sí soy optimista de que podemos construir un mejor país. Me cuesta trabajo, hay días que me cuesta más trabajo pensar en México que otros, pero soy optimista de que podemos construirlo. Muchas gracias a todos y pues a ver si les gusta este formatito, en una de esas lo repetimos otra vez. Bye bye.